Ya, muy buenos días, estimados estudiantes. Gracias que sigues en sintonía con nosotros. Pero antes vamos a identificar mediante un rótulo nuestra clase. Te recuerdo que el curso que estamos desarrollando ahorita, o el curso que está en desarrollo, claro está, es matemática de segundo grado. Siendo hoy el día viernes, no te olvides, 23 de abril. La clase que estás presenciando es el encuentro virtual número 9, que abrigamos la esperanza de no tener ningún tipo de interrupción por parte de la plataforma ni por parte de Internet. Dios quiera, todo se desarrolle con total normalidad. Entonces, ese es el rótulo de nuestra clase. Al tiempo que te indico la descripción del video. Es decir, si tú necesitas tener este video, pues es matemática de segundo, como siempre, piso, que es como se comunica este signo en el argot computista. Con la clase 9, su sesión B. Ahí lo tienes. Ese es el rótulo, la descripción de este curso. Bien, en la sesión anterior habíamos hablado acerca de la definición de lo que es un ángulo geométrico. Es muy importante y esto es bueno que lo coloques, ¿oíste? No aparece aquí, lo voy a colocar con rojo y con unas letras bastante grandes, 18. Este es el concepto de ángulo geométrico. Profesor, ¿es que hay otro ángulo? Claro. Más adelante vamos a ver el ángulo trigonométrico y entonces hay que establecer una diferencia en relación al ángulo geométrico con respecto al ángulo trigonométrico, que son dos cosas totalmente distintas, pero que guardan estrecha relación. Entonces, este es un ángulo geométrico. Es el concepto que estamos estudiando. Lo ponemos por aquí porque es muy importante. Aquí lo tenemos. El concepto de ángulo geométrico. Eso es lo que estamos desarrollando. Bien, estos conceptos se analizó en la sesión anterior. Te dio tu tiempo para que lo escribieras, sin embargo ahí lo tienes. Y vamos a seguir avanzando con otro concepto importante. Mira lo que hemos escrito por acá. Medición angular. Ya te había dicho que esto es un ángulo, entonces necesitamos medirlo. ¿Qué significa medirlo? Necesitamos que a través con la abstracción de un número sintetice la noción geométrica del mismo. Entonces, eso es lo que queremos. En primera instancia hacemos lo siguiente. Mira, el instrumento que se utiliza para medir un ángulo es el transportador. Creo que ya tuviste experiencia o acercamiento con ello en primaria. La medida del ángulo indica el grado de abertura. Estás extendiendo el grado de abertura. ¿Qué tan abierto está o qué tan cerrado se encuentra esa abertura? Entre sus lados es la región interior del ángulo. Estamos hablando de esta región que está aquí. La unidad de medida es de grado sexagesimal. Un grado sexagesimal se obtiene al dividir una vuelta completa en 360 partes. Cada parte se denomina un grado y se denota por de esta manera, un grado. Un grado sexagesimal se subdivide en 60 minutos y un minuto en 60 segundos. De manera que aquí tiene sus equivalencias. Aquí está. ¿Ves? Seguimos entonces y aparte de eso, de hablar de acá, mira, también hablamos sobre la bisectriz de un ángulo. Pero eso mira, bisectriz de un ángulo. Es un rayo trazado desde el vértice de un ángulo hacia el interior del mismo, que lo divide en dos ángulos de igual medida. En la figura PN es la bisectriz. Bueno, mira, vamos aquí rapiditamente para que lo veas. Tenemos un ángulo, mira, el ángulo sería este. MPO.
Entonces, atención con esto. Vamos aquí a representarlo. Vamos a ubicar a ver si queremos 14. Ok, bien. Entonces, acá abajo vamos a hablar sobre la medida del ángulo que queda diseñado. Mira, M, siempre tenemos que tener en cuenta que el vértice, el punto común, el punto de concurrencia, míralo, queda en el medio. Entonces, este es el ángulo MPO. Sobre ese vértice, mira, aparece esta recta. Ah, hay un rayo. ¿Cómo determinamos el rayo? El rayo lo vamos a decir geométricamente que es PN. Ahí está. Siempre la característica de un rayo es que yo conozco el origen. Y hasta acá, pues otro punto. Mira, mira, mira. Entonces en el rayo yo conozco su origen, pero no conozco su final. Claro, entonces este es el rayo PN. Ahí lo tienes. Aunque lo podemos escribir de mejor manera. Vamos a borrarlo porque podemos este símbolo de arriba y puede ser escrito de esta forma. Ahí está. Entonces, atento por favor. Ese rayo que divide al ángulo lo va a dividir en dos ángulos iguales. Mira, aquí está expresado el valor, la medida de alfa igual la medida de beta igual a beta. Mira, con esta letra griega que es la beta. Ese rayo divide el ángulo en dos ángulos iguales. Interesante, ¿no? Ese es el concepto de bisectriz de un ángulo. Entonces vamos a dar unos breves minutos para que copies todos estos, por favor.
Bien, un poco de paréntesis, por favor, estudiantes, para seguir avanzando. Siempre se te recomienda que durante la explicación no estés escribiendo ni transcribiendo nada de lo que se encuentra en la lámina virtual a tu cuaderno, sino atento a la explicación. Para esta oportunidad, vamos, espérate un momentico, por favor, déjame poner esto arriba, de tal manera que no te moleste. Lo vamos a poner un poquito más arriba. Y esto acá, exactamente. Ahí. Exacto. Ahí de esa forma no creo que estorbe. Vamos a hacer la clasificación de los ángulos según su medida. En primera instancia, hay una medida que es emblemática, que es el de 90 grados. Mira, ese es ángulo de 90 grados, una medida emblemática, porque con ella nos permite clasificarlos a los demás ángulos. Estoy diciendo, el ángulo de 90 grados es una medida emblemática. Atento, un ángulo agudo es aquel que mide menos de 90 grados. Ahí lo puedes, mira, se puede apreciar algo, mira, fíjate esa apreciación. Ese es, observa, las dos notaciones algo diferente. Esto significa el elemento geométrico, está haciendo referencia al elemento geométrico. Mira, ángulo A o B, exactamente, A o B, con la característica de que el vértice siempre está ubicado acá. Míralo en el centro. Pero si le pones la M, ahí lo que estás haciendo referencia, ¿cuál es la medida del ángulo A o B? Son dos cosas totalmente distintas, ¿no? Entonces, un ángulo agudo es aquel que es menor de 90 grados. Pero tienes que reconocer cuando es un ángulo de 90 grados. Un ángulo de 90 grados tiene esta característica. Decimos que son perpendiculares. Mira, esto es lo que significa un ángulo de 90 grados. Es una experiencia que tienes que llevarla a cabo con el transportador y darte cuenta cómo es. Atento, esto hace referencia a elementos geométricos. Eso se llama el ángulo MON, es recto, o sea, es un ángulo de 90 grados. También decimos que son perpendiculares. Y de esta manera designamos la medida del ángulo MON, que es igual a 90 grados. ¿Oíste? Para un ángulo obtuso, es un ángulo que mide más de 90 grados, pero menos de 180. Eso es muy interesante, porque aquellos ángulos que miden mayores de 180 crean figuras cerradas, pero no convexas, sino convexo. Eso es una distinción muy grande, por eso es que siempre hacemos esa distinción. De manera que acá vuelvo otra vez a explicarte, esto hace referencia al elemento geométrico, el ángulo POQ, míralo, POQ, justamente queda identificado con esta abertura. Esta abertura hace el ángulo. Ahora, ese es un ángulo obtuso porque es un ángulo que es mayor de 90, pero menor de 180. Mira, aquí queda indicado. Entonces, la medida del ángulo POQ es un ángulo que es mayor de 90, pero menor de 180 grados. Eso queda indicado matemáticamente de esta forma. Entonces vamos a dejar unos breves minutos para que copies todo esto. La idea no es que lo copies y lo mantengas almacenado y guardado en tu cuaderno. No, no, no. La idea es que te lo aprendas. Y un primer acercamiento para ese aprendizaje consiste en que hagas el proceso de transcripción. Los contenidos que están en la lámina virtual, lo transcribes a tu cuaderno. Y de esa manera, como te he dicho, es el primer encuentro a tu aprendizaje. Pues vamos entonces a que copies todo esto, por favor.
Bien, entonces fíjate, espero que hayas copiado todo esto, porque voy a borrar aquí para seguir avanzando, ya que necesitamos desarrollar más teoría, más cosas que tienes que copiar. Lamentablemente es así. Cosas que hay que aprender, tenerlas bien claras para reconocer. Bien, seguimos. Ahora vamos a estudiar, atento por favor. Voy a borrar esto, ángulo geométrico, y estamos ahora según la posición de sus lados. Ahí está. Esta es una nueva clasificación para reconocimiento de estos ángulos. Le decimos adyacente. Esto es muy importante, esta parte de adyacencia, porque primero leemos y después te explicamos. Pues. Son dos ángulos que tienen el vértice y un lado en común. Muy interesante. Pero aparte de eso, quiero decirte lo siguiente. Ángulos adyacentes, la idea ordinaria y clásica, por decirlo de alguna manera, son ángulos que están al lado. Claro, sí, están al lado. Son ángulos que están al lado. Pero aparte de eso, debe cumplir con algo importante. Deben compartir elementos. En este caso, los ángulos serían adyacentes porque están compartiendo un vértice que es común. Y este lado, mira, este lado, que también son comunes. Este es común para el grandazo y común para este. Son lados que deben compartir. Entonces se dice que estos dos ángulos son consecutivos. Bueno, mira, date cuenta, estos dos, aquí. Ya no sé, este no es el que va a compartir el común, van a compartir el B. Lo voy a colocar en un color rojo para que quede mejor, bien aclarado la situación. Aquí, mira. Este lado lo voy a poner aquí, intentándolo escribir encima. Ajá, con color rojo. Ahí. Así se puede diferenciar. Si me dice que este ángulo es adyacente a este, en primer lugar tiene que compartir elementos geométricos. Aparte de estar al lado, deben compartir elementos geométricos. ¿Qué comparten en común? El vértice y este lado. A eso se le llama adyacencia. Fíjate, son dos ángulos que tienen el vértice y un lado en común. Exacto. Y esa es la condición necesaria y suficiente con la cual tú puedes decir que ese ángulo está al lado del otro. Entonces eso tienes que tenerlo muy claro. Pero también hablamos del consecutivo. Bueno, consecutivos son un conjunto de ángulos adyacentes 2 a 2. Bueno, este es adyacente a este es adyacente a este. Se llaman adyacentes 2 a 2. Otra idea de consecutivo de forma ordinaria es que los ángulos están uno tras de otros. Mira, este está 1, 2, 3, uno tras de otros. Esa es la idea ordinaria que se tiene de los ángulos consecutivos. Y finalmente vamos a dejarlo aquí, opuestos por el vértice. Tenemos un vértice y atento, son dos ángulos con un vértice en común y donde los lados de uno son la prolongación del otro en sentido opuesto. Mira. Aquí está. Tienes el vértice común y entonces me estás diciendo que A y B son iguales. Ajá, porque mira, este lado, el lado del otro es la prolongación de este. Ajá, el lado de este es la prolongación del otro. En forma opuesta, claro que es así. Si se cumple de esa condición, pues entonces eso llamamos ángulos opuestos por el vértice, cuyo caso son iguales. Entonces, estimados estudiantes, por favor, tomen en consideración todo esto que hemos venido acá. Cópielo en su cuaderno con un dibujo ilustrativo que de manera que lo puedan recordar fácilmente. Ya pues vamos a brindar eso.
Bien, vamos a seguir. Ahora, estos conceptos son bastante interesantes. Fíjate, según la suma de sus medidas. Según ello, se clasifican en ángulos complementarios. ¿Qué son dos ángulos complementarios? Atento, dos ángulos son complementarios si al sumar sus medidas resultan 90 grados, tal como está acá, mira. El ángulo alfa y el ángulo tita. Al unirlo, pues formamos un ángulo de 90 grados. Entonces, ambos ángulos se denominan complementarios. Pero también existe otra característica que se llaman ángulos suplementarios. Dos ángulos son suplementarios si la suma de sus medidas da 180 grados. Aquí obsérvala. Este sí está más elocuente que el anterior. El anterior, bueno, como que... no, pero acá si tú haces un movimiento de traslación, ambos ángulos, te das cuenta que al unirse forman un ángulo de 180 grados, que es un ángulo llano. Bien. Observación importante, ya lo habíamos aclarado en láminas anteriores, te había dicho una representación gráfica de un ángulo recto, es un ángulo de 90 grados, este que está aquí. Es una característica. Y otro que también es de vital importancia es el ángulo llano. La representación gráfica de un ángulo llano, un ángulo de 180 grados. Ahora, no se te vaya a olvidar nunca lo siguiente, que si la suma de dos ángulos forman un ángulo de 90 grados, pues entonces estamos con ángulos complementarios. Pero si la suma de los dos ángulos forman un ángulo de 180 grados, pues entonces recuerda que eso sería ángulos complementarios. No se te olvide complementario, suplementario. Complementario dan la suma de un ángulo recto. Suplementario dan la suma de un ángulo llano. Además, hay unas propiedades bastante interesantes con la bisectriz. Fíjate, ya sabemos que la bisectriz divide a un ángulo en dos ángulos iguales. Muy bien, me queda claro eso. Pero además de ello, atento, mira, acá la bisectriz es justamente OX. Vamos a hacerlo nuevamente, a dibujarlo, pero en esta ocasión lo vamos a dibujar con una bisectriz que sea roja, que se distinga. Ahí la tengo, la bisectriz. Mira, mira, esa es la bisectriz. Ajá. Entonces, mira, cuando yo prolongo un punto de la bisectriz, acá un punto P, y lo prolongo a uno de sus lados, entonces mira, el punto de la bisectriz, eso es muy interesante, quiero que lo veas. Sobre la bisectriz selecciono un punto. Ese punto que estoy seleccionando sobre la bisectriz es justamente el punto P. Ahí lo tengo. Muy bien. Seleccionando este punto, que es un punto de la bisectriz, y entonces me proyecto de forma perpendicular. Eso es para determinar justamente la longitud de la recta a ese lado. Ok. Entonces tengo P o P. Esto es un ángulo de 90 grados. Y P a R también lo hago como un ángulo de 90 grados porque es la distancia del punto justamente hacia esta recta. Ya. ¿Ves? Entonces, algo característico. Estas distancias P, PO, bueno, en este caso le hemos seleccionado PQ. Esto es Q. Y este es PR. La distancia de PQ a PR, esto no se ve muy bien, pero justamente la letra, vamos ahí hacia atrás, me fui hacia atrás, y quiero distinguir que esto que parece una O es justamente la letra Q. Aquí, vamos a poner Q para distinguirla bien. Entonces, atento, la distancia de PQ es exactamente la misma de PR. Y no solo eso, sino que la distancia de OQ también es la misma que de OR. Todo eso queda distribuido aquí. Con la característica de que PQ es perpendicular a el lado OA. Mira, esto, el segmento de PQ es perpendicular a OA. Y también es perpendicular a OR. Mira, aquí está. PR es perpendicular a OB también. Mira, OB, todo aquí. Son características que tiene, mira. PR es perpendicular a OB. Entonces acá se puede apreciar estos lados de aquí a aquí. Vamos a ponerlo en color y para que se distinga mejor. Vamos a poner un color marrón. Eso.
A ver si se logra ver marrón. Y no solo eso, sino que vamos a ponerle una línea gruesaza. Ajá, lo ponemos una línea gruesaza para verlo. Entonces, la distancia de este a, ahí lo tengo gruesaza, pero no quiero que sea, quiero que sea un segmento, no un vector. No sé por qué escogí. Aquí está. Ahora sí lo vamos a hacer detenimiento. Mira, mira, este lado con este que está aquí, va a ser exactamente igual el de Q a O aquí. Ahí lo tienes. Ahí se puede apreciar mejor con marrón. Y ahora escojamos un verde justamente con ese grosor para que observes que QP, este lado que va de acá hasta aquí, es exactamente igual a PR. Ahí lo tienes, mira. Con esta distinción en los colores se puede apreciar mejor. PR es igual a PQ es igual a PR. Aquí se puede apreciar. Y además está formando un ángulo de 90 grados porque es la distancia de esta recta a este punto que se encuentra ubicado en la bisectriz. Ajá. Esa es la distancia. Mira, porque yo podría definir la distancia de este segmento al punto. Se reduce, pues mira, generalmente tiene que ser perpendicular, porque esa es la distancia mínima, es una línea recta. De igual manera sería acá este rayo, podríamos verlo, o claro, porque el segmento está contenido en el rayo. Ese segmento de OR, que es el que está contenido en el rayo OB, mira, ese es un rayo. Entonces yo podría decir, bueno, la distancia de un punto exterior a la recta, mira, tiene que ser esta longitud, con lo cual tiene que formar un ángulo de 90 grados. Todas estas características tienes que estudiarlas con detenimiento. Entonces, estimados estudiantes, ya acá mis registros indican que solamente faltan escasos 3 minutos para que se produzca la desconexión de la sección B. Con ello, finalizamos todo el andamiaje teórico que corresponde a este tema, pues, que es el ángulo, que es el tema número 2 referido a ángulo. Tocaría en la próxima clase hacer ejercicio. Además, te advierto lo siguiente, que ya para la próxima semana estamos, digamos, prevenidos para la presentación del examen parcial. Ya para la semana que viene, el examen parcial. Lo más lógico es que el examen parcial se realice el día viernes. Eso es lo más lógico. Es lo más normal de todo. Para el viernes próximo debería realizar nuestro examen parcial. Entonces, muy atento a esas características. Así que vayan estudiando, vayan repasando, porque el examen parcial es hasta la clase que realicemos el miércoles. ¿Oíste? Hasta el miércoles. Van a ir los contenidos del examen parcial, que es muy distinto al examen final. Ya el examen final tiene mayor cobertura, pero atento a esa situación. Ya pues, hasta la próxima semana y que pasen un feliz fin de semana. Cuídense y se les aprecia desde la distancia. Hasta entonces.